Muy buenas tardes, un saludo para todos. Estoy en este momento innovando. Eh, Ha sido una semana en la que no he posteado ni un solo video y todo por causa de circunstancias aleatorias, enfermedad, luego se ha incrementado la jornada laboral. En fin, ha sido una semana cargada de circunstancias adversas. Dentro de ellas, he perdido, no sé cómo, dónde, la manera en que perdí el microfonito que uso para los videos. Así que no sé cómo estará saliendo este video. Estoy, como lo he dicho, innovando y esperando que en realidad esté surtiendo efecto esto que estoy haciendo en este momento. Una vez más, quiero presentar mis excusas por no haber tenido la posibilidad de realizar el video. Estoy tratando de conseguir nuevas herramientas que pueda usar para la realización de los mismos. Como soy neófito en esto y vamos juntos, quiero pedir de su paciencia. Vamos a orar y vamos a empezar nuestro relato del día de hoy. Querido y bendito Dios, en esta hora quisiera pedirte que nos acompañaras en la realización de este video que comparto con mis hermanos en el canal de YouTube y esperando, Señor, tú puedas iluminar nuestra mente. Ha sido una semana larga en la que no he podido poner nada y agradezco que todavía nos sostengas con vida, pero te ruego, Señor, nos ayudes cada día a realizar una mejor labor en las cosas que se nos presentan por delante. Perdona todos nuestros pecados y faltas, ayúdanos a ser cada vez como hijos de Dios, semejantes a tu Hijo amado Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez, el relato que quedamos es apasionante y he tenido muchísimas ganas de elaborar este video, pero vamos a ver cómo colocamos todas las piezas posibles en su lugar para que nos coloquemos al día. A esta altura deberíamos estar en Génesis capítulo 40. Génesis, estoy hablando de 25 de enero, ya deberíamos estar trabajando Génesis capítulo 40. Pero vamos a colocar desde el 16 hasta el 40. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacer el intento. Dios promete un hijo a Abraham y ese hijo se convierte, por causa de Génesis 3:15, en el hijo del pacto. El pacto se cumple a través de tener un hijo. Es por eso que era tan indispensable que las esposas que Dios escogiera debían de alguna manera traer a la luz un hijo, un hijo. Curiosamente y contradictoriamente, eh, no siempre las esposas de los patriarcas podían tener hijos. Generalmente eran estériles y esto representa una razón muy especial. El turno es de Abraham y Sara. El asunto es que como no hay descendencia, Abraham teme que el pacto o las promesas de Dios no se lleven a cabo. Y han dialogado acerca de esto en la familia día y noche y ha sido de meses, de años y nada pasa. Pareciera como que la promesa de Dios se desvaneció. Obviamente esto no es verdad, pero esas son las sensaciones humanas, las propias que tenemos todos cuando pedimos y las cosas no ocurren. Entonces nos frustramos y tratamos de inventar una y mil maneras para que las cosas pasen y nos equivocamos. Y esa es la situación de Abraham y Sara. De pronto a esta segunda se le ocurre que con las costumbres de la época pueden procrear un hijo, es decir, traiga a esa sierva Agar que fue regalada cuando estuvieron en Egipto y ahora la convierten en esposa de Abraham. Obviamente esto es un error.
de esa unión nace un hijo, se llama Ismael. Y como resultado, entonces, todos los ojos se concentran esperando que Ismael sea el hijo prometido y sobre la base del cual las promesas del pacto se cumplan. Sin embargo, viene un momento en que Dios habla a Abraham y le dice, no es Ismael el que te va a, a ser el hijo garante. Dios se ha escogido a Sara y un hijo de Sara. Y cuando Dios está hablando con Abraham, esto es el capítulo 17 ahora, Abraham de pronto piensa que Dios está obrando como obra el hombre. Piensa que Dios habla del hijo de la promesa dirigiéndolo a Ismael. Pero Dios aclara el punto y le dice, le ratifica a Sara como la madre del hijo del pacto. Y va a llevar por nombre Isaac, ¿verdad? Y en efecto, tal como Dios lo promete, entonces el capítulo 18 trae a Isaac. Voy a hacer una pausa aquí y hablar qué es lo que ocurrió en estas escenas. ¿Por qué Dios no valoró a Ismael como el hijo del pacto? Número uno, Dios ha escogido un linaje. Él se valió de Abraham y de Sara. Dios no permitirá que nada contamine la sangre, que nada contamine el linaje y la descendencia de aquel que Él escogió para sí. Es exclusivo. Por eso Dios no permitió que cuando fueron a Egipto, el rey de Egipto tocara a la esposa de Abraham. No consentía nada con Sara. Por eso también en el capítulo 25 lo veremos también, capítulo 20, vemos que el mismo suceso con Abimelech. Dios no toleró que el rey Abimelech tocara a Sara, porque Dios no quiere que se pervierta el linaje. ¿Por qué Dios no quiere que se pervierta el linaje? ¿Por qué Dios no acepta que se ensamble algo allí? Porque ese linaje es el descendiente de Adán, es un linaje que parte desde Adán, aunque todos nosotros podemos decir que nacemos de Adán y es verdad, pero este linaje escogido es por sobre la base del cual vendrá el Mesías prometido de Génesis 3:15. Y Dios necesita que esa sangre se mantenga lo más pura posible. Y para esto se percata de que las relaciones sexuales de los hijos de ese linaje se mantengan puras. Eso es lo que representa eh, la circuncisión. Dios mandó la señal de la circuncisión como objeto de manifestar que la intimidad sexual iba a permanecer pura y santa con el propósito de que Jesús viniera de un linaje directo desde Adán en su pureza. Eh, Obviamente, cuando digo desde Adán en su pureza, no quiere decir que la parte humana caída no se manifieste en esa sangre, ¿no? La hermana White dice que Cristo vino al mundo con, con una carga de 4000 años de pecado, ¿verdad? Eh, es decir, esa sangre tenía ciertamente fragilidades y cansancio. Sin embargo, Dios se percató de que de la descendencia desde Adán, de Noé, de Abraham, se mantuviera ese pacto hasta que viniera el Hijo prometido. Toda vez que las relaciones mezcladas, las amalgamaciones no son el modo en que Dios trabaja. Satanás intentó usufructuar, intentó dañar la sangre tratando de mezclarla con sangre pagana, decirlo de algún modo, porque Agar proviene de una nación pagana. Agar proviene de Egipto y Dios no escogió a los egipcios para participar como linaje escogido.
Dios escogió a la descendencia de Sem, y por lo tanto no pesa sobre la sangre de Sem la maldición que sí pesa sobre la descendencia de Cam, ¿verdad? Ahí está el hijo de Abraham, de Noé, que recibió la maldición por causa de haberse burlado de su padre. Así que Dios no va a aceptar que la sangre maldita vaya a contaminar la sangre bendita. Por eso Dios no participó en la idea de Abraham y Agar. Esa es una invención humana, la invención del hombre. El hijo que nace de la invención del hombre es el hijo de la carne. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, hablando, y hablaremos de eso en una clase futura, hablando acerca de Ismael, lo presenta como el hijo según la carne, no el hijo según el espíritu. Porque el hijo según la carne es la invención del hombre de amalgamar, de mezclar lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas. Dios dijo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, Dios no permite esa amalgamación o esa mezcla. Dicho esto, Dios ordena que Abraham le haga caso a su mujer cuando le pide que saque fuera a Agar y a su hijo. Y esto ocurre, ¿verdad? Sale fuera, eh, le entregan su agua y su pan, unas cantidades muy mínimas, y aunque en apariencia es injusto, y obviamente que lo es injusto que un hombre rico como Abraham tan solo le entregue una vasija de agua y una porción muy pequeña de pan que haga que en cuestión de momentos después estén fatigados en el desierto sin nada que comer. ¿Por qué Dios lo permitió así? Para darle a entender que también había una promesa hacia ese hijo llamado Ismael. Dios prometió bendecirlo, Dios dijo que su mano sería sobre todos y contra todos. Hacía que la descendencia de Ismael se iba a convertir en una descendencia de guerreros, una simiente muy fuerte y que haría antagonismo a los hijos de Dios. Uno recorre el relato y se encuentra que Ismael se casa con, porque la mamá, Agar, le consigue esposa en Egipto. Y así comienzan a nacer los descendientes de Ismael, que cuando haces el recorrido hallas de que los ismaelitas más tarde se radicarían en esa península arábiga, donde hoy lo conocemos como los árabes. Ya en el año 600 de la descendencia de Ismael surgiría una religión. Esa religión se convertiría en la segunda religión mundial, que es la musulmana, la islámica, y haría contrapeso o haría contrariedad a la linaje del pacto, a la religión judía, la religión judía. Muy bien, siendo esto así, encontramos la razón del por qué Dios guardaba la semilla del pacto. Nace Isaac en el capítulo 21 y hacen la ceremonia y allí ocurrió el gran descalabro donde Agar sale de casa y Dios ordena en el capítulo 22 y lo pone a prueba, la gran prueba de la fe, la más grande de todas. Hasta el momento, Abraham, que es el hombre que recibió de Dios las promesas, ha manifestado una fe, no voy a decir infalible, más bien diría una fe falible, porque notas que tuvo falta de fe cuando le pidió a su esposa que dijera que era su hermana. Notas que tuvo falta de fe al momento cuando su esposa le sugiere casarse con Agar. No confía en que Dios cumpla su parte del pacto. Notas falibilidad en su fe cuando le dice a Dios, no tengo un hijo y yo creo que me va a heredar Eleazar el Damaseno. Entonces, eh, Abraham está experimentando un desarrollo de su fe que va en incremento. Esto nos ayuda un poco a nosotros porque llegamos a considerar que Abraham era un hombre ya desarrollado y su fe era una fe robusta desde un principio.
pero notamos que no ha sido así y no es así. Los seres humanos no desarrollamos una fe del día a la noche, sino que la desarrollamos en virtud de nuestros errores. Cuántas veces hemos frustrado el camino y de pronto nos levantamos, reconocemos el error, miramos, damos un análisis y decimos esto estuvo mal, esto estuvo bien. Al hacer ese análisis y al descubrir en qué nos quedó faltando, entonces nos proponemos desarrollar una fe mucho más fuerte. Abraham lo hizo así. Sin embargo, llegado el capítulo 22, aquí es donde la fe de Abraham definitivamente tiene que ser infalible. No puede fallar. Abraham tiene que desarrollar una fe única y exclusiva. ¿Y esta qué es? Que Dios lo tiene que contrastar, Dios lo pone a prueba en relación a la promesa que Dios mismo le dio. Dios le prometió el hijo y se lo dio, lo cumplió. Ahora Dios le está reclamando que se lo devuelva a través de un holocausto. ¿Cómo es posible? Me has dado la promesa después de tanto tiempo y ahora me estás solicitando que la devuelva. Estas son contradicciones que Abraham no entiende, pero no pregunta a Abraham absolutamente nada. Tan solo Abraham obedece. Y esto es la razón por la cual Dios escogió a Abraham. Sabía Dios que la obediencia de Abraham era especial y sabía que no solamente él, sino que también haría que sus descendientes obedecieran al mandato de Dios. Abraham entonces, sin decirle nada a la vieja Sara, lo lleva afuera camino de 3 días. Estando allí con 2 testigos, le pide a los testigos quedarse y caminar un día más hasta que en el camino de ese último día, del día 3 al tercer día, el joven Isaac percibe que hay algo que no marcha del todo bien. ¿Y qué es? Que tiene la leña, que tiene la leña y que tiene el fuego, pero no tiene el cordero. Y esa es la pregunta. Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no está, ¿qué cosa? No está el cordero. ¿Dónde está el cordero? ¿Qué se hizo? Abraham, ahora con una fe fuerte, sus pensamientos están enfocados y Abraham le contesta a su hijo. Me encantan esas declaraciones porque cuando el hijo le dice, Padre mío, él le responde, hijo mío, hijo mío. Son palabras muy bellas, hay mucho amor ahí, padre e hijo, una relación muy íntima. Y el corazón del padre está enfocado. ¿En qué? Cuando lees el libro de Hebreos, el capítulo 11, descubres que Abraham, mientras transita, está pensando en lo que Dios va a hacer. No tanto en lo que él va a hacer, sino en lo que Dios va a hacer. Su enfoque no está en cuando él tome la vida de su hijo, que piensa que lo va a hacer. Él nunca ha imaginado el fin de la historia. Usted y yo la conocemos, pero él no. Él está caminando pensando en que en efecto le va a quitar la vida a su hijo. Pero además su enfoque no está allí. Él se enfoca en lo que Dios va a hacer después de eso. Y Pablo dice, pensando en que Dios es poderoso para traerlo de aún de entre los muertos, dárselo de vuelta a Abraham. Aquí involucra la resurrección. Aquí por primera vez hay una relación entre el pacto y la cláusula de la resurrección. El gran problema eh, dentro de las maldiciones por la desobediencia, el mayor o la mayor maldición que el hombre recibe es la pérdida de la vida, la muerte. Pero el pacto sugiere que la promesa de Dios es tan abarcante que el problema de la muerte ya no es un problema más. Eh, donde el pacto le dice a Abraham que Dios tiene tanto poder que le devolverá a su hijo después de ser sacrificado.
Es una belleza esto. Y ese capítulo es una representación, Dios lo llevó al Monte Moria. El Monte Moria significa eh, Dios es el maestro. Dios es el maestro. Dios le va a enseñar a Abraham. Y esto es lo que habla Jesús en Juan 8 cuando dice, Abraham vio mi día y se gozó. En efecto, Abraham fue enseñado por el Padre en Moria. Allí le enseñó lo que iba a suceder siglos después, justo en ese mismo monte, justo allí. Dios le estaba manifestando el gran sacrificio que daría al hombre la esperanza de la redención. Un dato también curioso e importante. En ese capítulo, al hablar Dios con Abraham, le dice en el versículo 2, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único. Abraham a ese momento ya había tenido a a Ismael, pero Dios le dice, toma a tu hijo, tu único, ¿no? Tu único, tu exclusivo. Mm, Aquí demuestra que Dios solo valora a Isaac como el hijo del pacto. No lo hace así con Ismael, solo Abraham como el hijo del pacto. Y así desarrolla ese día un pacto. Abraham le responde a su hijo, Dios se ha preparado desde el monte de Sión, Dios proveerá. Y en efecto, cuando está a punto de sacrificar a su hijo, a su único hijo, Dios envía a su ángel, el cual detiene su mano y no permite que el padre le haga daño al hijo. Hay un sustituto. Amén. Amén. Y aquí por primera vez aparece la descripción de un sustituto en lugar del hombre. Alguien que tome el lugar del hombre para morir. Y este es el papel que desempeñará Jesús, el sustituto, el garante de la humanidad. Él es el Cordero. Él es el Cordero que apareció ahí. Y es importante tener en cuenta que Abraham dijo a su hijo, Dios se ha preparado de un sacrificio. Es Dios quien lo escogió. No fue Abraham quien escogió aquel cordero, no fue el ser humano, es Dios el que se preparó de un cordero para sí mismo. Y esto es Jesucristo. En el gran pacto de la redención, que en algún momento del infinito tiempo, Dios y el Padre se hicieron cargo de esta promesa. Muy bien, eh, valdría la pena hacer mayores detalles, pero avanzo. Muere la madre Sara y Abraham se casa con otra mujer llamada Setura, de quien tiene 5 hijos o 6 hijos. Eh, lo cierto es que aunque les deja bienes, les deja herencia, pero toda la herencia en realidad del pacto, aunque deja a los hijos con cosas, pero lo más importante lo destina para Isaac. Isaac es el hijo del pacto, es el hijo del pacto. Llega el momento en que Isaac tiene que escoger esposa, pero el padre ha ordenado que no debe ser de Canaán. Qué importante es que nuestros padres hoy en día, los padres fueran como Abraham, que entendieran que los linajes no se pueden mezclar, que entendieran que Dios no juega cuando dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que el yugo desigual no es parte del propósito divino. Cuantas veces en nuestro pueblo adventista hemos observado un quebrantamiento a este principio, hay tantas maldiciones contenidas en esa acción. Y esas maldiciones sucede una tras otra hasta el final, cuando se termina la vida, porque no es ese el propósito de Dios. Todo lo contrario, cuando un miembro del pacto se une a una mujer del pacto y los hijos nacen de ellos, hay bendiciones allí. Hay bendiciones contenidas que Satanás odia
y por eso se las arregla para tratar de hacer difícil la circunstancia familiar, pero hay bendición allí porque hay hijos nacidos en el pacto y Dios ha querido eso. Am, de modo que Abraham ordena a su siervo que se dirija a la tierra de la cual salieron y encuentra a, a una descendencia, a una descendiente de su hermano Nacor, ¿verdad? Una prima en segundo grado, si se quiere decir así, y ahí va Eleazar, han orado, lo han colocado en las manos de Dios y Dios ha de responder. En efecto, mientras que Agar casó a Ismael con mujeres egipcias, no del pacto, aunque Ismael tenía los principios del pacto de su enseñanza infantil, pero escogió entre las mujeres de Egipto y éstas corrompieron su camino. También aquí encontramos que Isaac, en cambio, se dirige a las mujeres del pacto. Muchachos jóvenes o padres que me escuchan, yo quiero que usted medite muy bien y detenidamente sobre esto. Hoy en día encontramos dificultades, grandes dificultades para encontrar una pareja para nuestros hijos. Tal vez para nosotros lo fue, lo es y lo seguirá siendo más desafiante para ellos. Dicen los jóvenes, aquí no hay en la iglesia. Y las mujeres dicen igual, aquí no hay en la iglesia. Y eso les mueve a tener que observar fuera a los chicos, a las chicas, y les parece mayor atractivo, y se unen a ellas. Va a encontrar, no, me voy a adelantar un poquito, Sansón lo hizo. Y el resultado no fue muy bueno para Sansón. Y lo hizo Ismael y tampoco fue bueno. Lo hizo Salomón, tampoco fue bueno. Hay varios ejemplos que nos dice a las claras que este invento humano no es bueno. Agar y Abraham no es bueno ese invento. Es malo, es maldición. Y como resultado de ese invento, mire usted cómo hoy se enfrentan las religiones musulmanas contra el judaísmo en el Medio Oriente, esas guerras continuas, batallas. Detrás de eso está un concepto religioso. Ese invento humano trae maldición. Dios no quiere eso. Se casa entonces Isaac con esa hermosa mujer Rebeca y ahora como resultado hay dos niñitos peleando internamente. Dos niñitos llamados Esaú y Jacob. Pero Dios entiende que solo uno de ellos es el hijo del pacto. Solo uno recibe la primogenitura, mientras que Edom, así se le conoce, ¿verdad? A, a Esaú, rojo, ¿verdad? Mientras que eh, Esaú desestimó la primogenitura, la tomó por poco, Jacob la apreció y la tomó, la quería, la deseaba con todo su corazón, quería esa bendición. Estaba dentro de sus intereses humanos. No obstante, el método, nuevamente la mentira, el engaño, eh, tener que disfrazarse, obtener algo de manera corrupta. Esta forma humana no es la que Dios quiere emplear, pero ocurre que el ser humano desea ir en contra de las formas de Dios. Dios había dicho en el nacimiento que el menor serviría, que el mayor serviría al menor, es decir, que el menor recibiría la primogenitura. Pero llegado el momento, el viejo Isaac quería, por causa de sus afectos humanos hacia Esaú, contradecir a Dios. La mujer se anticipó a esto y terminó bendiciendo al menor, tal cual como Dios lo había propuesto al principio. Pero el hombre quería oponerse. En efecto, Jacob sale con la bendición. Esaú no tiene realmente interés en la bendición. La quiere es por causa de los bienes materiales, personales, quizá la fama, el nombre, el prestigio,
pero no tiene nada que ver con las cosas espirituales, no las valora. Y esto lo vemos en el capítulo número 12, donde Esaú lloró, pero no fue lágrimas de arrepentimiento. Sus lágrimas representaban solamente un resentimiento, un rencor, una ira contenida hacia su hermano a quien intentó matar. Jacob sale de allí y viene un capítulo maravilloso, en el capítulo número 28. La pesadumbrez de Jacob por haber actuado de esa manera con su papá lo obligaba a pensar que Dios se apartaría de él. Había ido muy lejos y este pensamiento hacía eco en su memoria y lo obligaba a pensar que aunque había obtenido la bendición de su padre, esta no valía para nada. Por el método que empleó, la conciencia la acusó. Ahora engañó a su padre, ya no iba a estar más con su madre, era un niño de casa, era un muchacho de casa y ahora tendría que vérselas a, a la intemperie, sin alguien que lo defendiera de los peligros. Y él no estaba preparado para eso. Pero lo que más le dolía era haberle fallado a Dios. Le falló a Dios y esto pesa. Para quienes tienen una sensibilidad espiritual, cuando le fallamos a Dios, esto nos toca el alma y nos hace sufrir. Habrá quien no le importe, habrá quien las cosas espirituales son secundarias, pero para las personas que nos importan las cosas de Dios, quebrantar el mandamiento, desobedecer a Dios, defraudarlo en los compromisos y en los pactos hechos con Él, en nuestra relación personal, en nuestras oraciones, ciertamente causa mucho dolor. Jacob camina todo el día, se cansa, ahora opta por tomar a una piedra como cabecera y recostarse y dormir esa noche. Esa noche observa que el cielo se abre y hay desde allá, desde arriba hacia abajo, hay una escalera que lo conecta perfectamente. No le falta ningún escalón a esa escalera. Está completa, ¿verdad? Esa escalera es la escalera que conecta el cielo con la tierra y está completamente entera la escalera. Eh, si le hubieras faltado solo un peldaño, dice Elena de White, no habría sido posible salvar al hombre. Pero por cuanto la escalera tiene todos los peldaños, conecta perfectamente, está hecha a la medida. Quiere decir que hay una relación entre el cielo y la tierra. Sobre esa relación, los ángeles suben y bajan. Tiempo después, nosotros entendemos que Jesús, en el capítulo 1 de Juan, él nos aclaró, le dijo a Natanael que serían abiertos sus ojos y verían a los ángeles subir y bajar sobre él. Él representaba esa escalera. Es mediante Cristo que todas las bendiciones que descienden del cielo suceden, las recibimos a través de esta escalera. Cristo es el puente de conexión. Él es el verdadero pontífice, no es otro más. Un ser humano que se llame a sí mismo pontífice es un hereje, pero Cristo es el verdadero pontífice, Él es la escalera, Él es el puente que conecta el cielo con la tierra. Dicho esto, ese día despierta Jacob y recibe de Dios un pacto. Dios le habla, hace un pacto con él, le promete todas las bendiciones, ir con él, eh, le promete prosperarlo, le promete protegerlo, le promete todas las bendiciones del pacto. A Jacob tiene que responder y Jacob, esas palabras claras de Jacob donde dice, si Dios fuere conmigo, si me guardara en este viaje, si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Lindas palabras, ¿verdad? Está queriendo decir es, si Dios cumple con esto que está prometiendo, si Dios me dice que me dará pan para comer, bebida, vestido, si Él me sostiene, me protege, me da bendición, entonces
Jehová será el Dios mío y el Dios de mis descendientes. Qué linda promesa. Miren, ustedes y yo hemos recibido estas bendiciones a diario. El rey David dice, no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios es fiel a los hijos del pacto. Dios les provee, los multiplica. Dios les da aún más allá de lo que pidieron. Pero nosotros no seguimos a Dios para que nos dé. El que lo recibamos es parte de Dios, eso viene de Dios, pero no es porque, porque Él haga eso, es que nosotros lo seguimos. En realidad Él lo hace como resultado, como consecuencia de nuestra lealtad. Y lo hace además con el propósito de, porque Él lo sabe, que los hijos de Dios no son, como dicen los abuelos, agalludos, sino que en realidad emplean esos recursos para bendecir otras vidas. Son solo canales de bendición. Y eso es lo que es Jacob. Muy bien, entrega el diezmo. Además dice, termina esa nota tónica, el diezmo es parte del pacto. Usted no puede ser o reclamar pacto si no es fiel a los diezmos y a las ofrendas. Porque si usted es infiel en este pasaje, usted está demostrando que no confía en Jehová. Pero por cuanto usted confía en Jehová, es que usted entrega lo que a Dios le corresponde. Bien, entonces, la situación con Jacob. Jacob también debe elegir esposa. Dios ya le ha otorgado una, pero de nuevo, el diablo siempre se las arregla para tratar de entorpecer la dinámica del pacto. Y esta vez utiliza a- al suegro, ¿verdad? A Labán, el suegro de Jacob, y lo engaña. Él le entrega una esposa que no es, y luego tiene que trabajar otros 7 años para finalmente casarse con la que es. De nuevo aparece el elemento de esterilidad, mientras que una es muy fértil, la otra no es fértil. Eh, entonces, esto genera una dinámica de nuevo. Otra vez la vieja y antigua idea de que el hombre puede ayudar a Dios y entonces Lea le entrega a su sierva y Raquel le entrega la suya y se forma allí una situación bastante compleja entre las mujeres de Jacob. Jacob, mediante este sistema, obtiene 12 hijos, 12, los mismos hijos que iba a tener Ismael, solamente que los de Jacob, al ser hijos de Jacob, eran miembros del pacto. Aunque los 12 lo son, y Dios piensa sacar de esos 12 un pueblo, hay de la mujer que no podía tener hijos, de esa sale la descendencia especial. Eh, es así como viene una lucha. Jacob tiene que volver a su habitación y pelean con el ángel. En esa pelea, Dios tiene que probar, así como probó a Abraham, ahora prueba a Jacob. Jacob tiene que confrontar su vida pasada. Jacob tiene que confrontar sus errores del pasado. Ha estado huyendo durante más de 14 años. Eh, Aunque sabe que Dios le ha perdonado, aunque sabe que Dios le ha bendecido porque ahora es supremamente rico, y aunque sabe que Dios le acompaña, no obstante, tiene temor de su hermano. Así de que en ese mismo temor, él decide que su familia se quede de este lado del río Jaboc, en tanto que él va del otro lado. Y estando allí en la penumbra de la noche, es como siente la mano, no sabe él que se trata de un ángel, piensa que es su hermano, y traban una pelea. Eh, Esa pelea, obviamente, es la pelea entre el hombre con Dios, entre el hombre con miedo y el Dios que quiere bendecirlo. Pero para bendecirlo, tiene que confrontarlo con su vergüenza y con sus temores. Eh, a veces nosotros, al igual que Jacob, somos presa de nuestros errores del pasado. Tratamos de defendernos de estos errores, encubrirlos. Intentamos de una u otra manera que nadie lo sepa, etcétera. Y a veces
en repetidas ocasiones también sentimos que Dios no nos puede bendecir por causa de ellos. Pensamos que como nos está yendo mal es por culpa de esos errores. Ahora viene Dios a tu vida y Dios quiere confrontarte con eso. Le dice, ¿cómo te llamas? La gran pregunta, la confrontación con mi nombre. Mi nombre representa el quién soy. ¿Quién soy yo? No es cómo me llamo solamente, es qué clase de persona soy, cómo soy yo en mi esencia. Nosotros nos equivocamos al tener el pensamiento de que somos muy buenos y nos afincamos en la idea, nos gusta sentirla así, de que somos buenos, generosos, nobles, etcétera. Pero en realidad eh, a Dios no le interesan estas cosas, le interesa es la esencia real. ¿De dónde procede esa bondad? ¿De dónde deriva? Y al decirle cómo te llamas, le confronta con su carácter y Jacob responde, yo soy un mentiroso, soy un engañador. Y así es verdad, lo ha hecho, reconoce quién es. Uno de los primeros pasos en el hombre es el reconocimiento de quiénes somos. ¿Quién eres tú como persona? ¿Qué es lo que te define? Tus errores del pasado dicen de ti muchas cosas, pero no necesariamente son los errores los que te definen, sino es esa esencia, ese carácter que tienes. Eso es lo que debe. Los errores que están allí como frutos que indican si el árbol es o no bueno o si es malo. De eso se trata el equivocarse en el análisis. Y, y en efecto, Dios ahora le dice a Jacob, no te llamarás más Jacob. Le cambia el nombre y, y le pone el nombre del cielo, Israel. Esta es la primera vez que el nombre aparece en la escritura. Es un invento de Dios, que luego será el título del pueblo, el pueblo de Israel. El que antes era Jacob, ahora es Israel, el pueblo de Israel, que significa el que vence con Dios. Antes era presa de sus errores, de sus luchas perdidas. Ahora es el vencedor, porque Jacob venció al ángel. Y el profeta nos dice que cómo lo venció. Nos dice a través del lloro, del quebrantamiento, ¿verdad? Es el arrepentimiento el que produce que, que hagamos el corazón de Dios sensible. Dios es muy sensible al arrepentimiento humano. Si tú estás en la vida, has cometido pecados y eres presa de tus temores y esos pecados de pronto quieren venir ahora a tu vida, o de cuando en vez vienen desde atrás del pasado, no quisieras que volvieran, pero vienen, quiero decirte, ten confianza en Dios. Dios quiere que entiendas que Él sabe esos errores, pero luego te dice, el arrepentimiento te convierte en vencedor, el que vence con Dios. Muy bien, sucede esa batalla y finalmente viene ahora, hay un relato bastante triste entre los descendientes de, de Jacob, y es que uh, la hija que nació de Jacob, Dina, es tomada, es secuestrada, es abusada por parte de Siquem, eh, y los hermanos no se quedaron con esa situación, sino que sus hermanos tomaron venganza, venganza. Muy bien, para el día de mañana nos colocaremos a tono, nos centraremos en la historia de José, la cual empieza desde el 37, capítulo 37, hasta nos metemos en toda la historia de José y nos vamos a ir hasta el capítulo 44. Así que si estás ahí y quieres estudiar del 37 al 44, y de esa manera ya nos actualizamos en lo concerniente al pacto. Miren, logramos conseguirlo 45 minutos. Espero que este relato le mantenga en la línea
hilvanando la línea, Dios le interesa mucho mantener el pacto, Dios le interesa mantener el linaje, por eso no permite que se contamine. Y cuantas veces hay peligro de que se contamine, Dios tiene que emplear alguna manera para mantenerlo. Y los propósitos de Dios siempre se cumplen por muchos errores y cosas humanas. Vamos a encontrar un relato particularmente interesante. Usted va a empezar a leer el libro, la historia de José, y de pronto va a encontrar que se rompe la historia de José y aparece un capítulo que habla Judá y Tamar. Creo que es el capítulo 38 sí, correcto. En el 37 habla de José y el relato de José y sus hermanos va bien y cuando de pronto, ¡pum!, se rompe el relato y aparece Judá y Tamar. Y luego vuelve al capítulo 39 como si el 38 estuviera en un paréntesis del libro de Génesis. Este paréntesis lo utilizan los críticos de la alta crítica de la Biblia para asegurar de que hubo más que un escritor y no fue solamente Moisés, o que el libro fue escrito tiempo después por otro editor. Estas cosas realmente no son ciertas, pero la razón por la cual Judá y Tamar están ahí cumple un propósito y eso lo veremos el día de mañana. Muy bien, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por sacar un poco de su tiempo y compartir esta historia apasionante juntos, en Viajeros en el Tiempo. El Señor esté con ustedes y con sus hijos en el pacto. Gracias, Jehová, por dejarnos estudiar esta palabra. En tus manos nos encomendamos, para que así como hiciste con Abraham, con Isaac y Jacob, también seas el Dios nuestro, que en cada tramo del camino, aún en nuestras pruebas, y cuantas veces nosotros, por nuestra humanidad, nos equivoquemos, vayamos por un camino incierto, perdónanos, Señor, y perdona también las consecuencias de nuestras equivocaciones, que son muy, muy dolorosas. Perdónanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Dios los guarde.